Hola, buenas noches, tardes, mañanas, sea el momento en que me estés viendo. Este es Fuente de Vida, tu podcast de confianza. Espero que estés muy bien. Hace 15 días que tuvimos nuestro ya último episodio de esta miniserie. ¿Te acuerdas que hablamos de como todo esto del amor propio? Pues ya se terminó, ya carpetazo. Síguelos viendo, síguelos compartiendo. Pero vamos a entrar a una nueva tema en este día, ¿no? Que va a ser, bueno, no les voy a spoiler. Quédense viendo el video. Antes de entrar al tema y de todo, por favor suscríbete, dale campanita, por favor comenta, síguenos en redes sociales. Tenemos Instagram y Facebook, como aparecemos como Fuente de Vida, y pues danos tu follow. ¿Cómo has estado? Ay, perdón, se me iba. Hoy tenemos, como pueden ver, no tenemos pues a las dos chicas, ¿no? Que nos acompañan siempre. Así es, claramente. Hoy nos acompaña mi pastor de jóvenes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Argenis Olorio. Espero que estén muy bien todos. Sofi, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir contigo y la verdad es que estamos muy orgullosos de ti por haber emprendido con este proyecto. Que Dios te bendiga mucho y que sea de mucha bendición y sobre todo que muchos jóvenes sean alcanzados, ¿no? Amén. O sea, creo que es muy divertido, nos gusta, nos fascina la idea y pues gracias por invitarme, pues aquí estamos, ¿no? Así que saludos a todos. Saludos cordiales. Saludos cordiales, así se los mando por correo por si quieren. Pongan su correo acá abajo, se los manda. Así. Pero bueno, como les decía, nuestro pastor de jóvenes. Y es el esposo de una de nuestras, la conductora más grande, ¿no? Tampoco se van a confundir, de nuestra conductora Pau, así que pues ya saben. Moví mis influencias y para terminar aquí. Claro, para terminar aquí. Saben, ¿no? Todo en la Uno vida del es influencias. estrellato. Sí. Pero bueno, antes de pasarnos al tema, porque nos va a contar un testimonio buenísimo. Gracias. Ayer fuimos a ver la de Black Panther. ¿Y qué le pareció? Pues para empezar es una excelente película, creo que está muy buena para todos los que somos fans de como Marvel. el mundo Marvel y todas las películas como de superhéroes y todo eso. Entonces es una gran película, creo que tiene una gran historia. Creo que pues eventualmente Marvel como que ha ido tocando ciertos puntos, ¿no? Como para el público adulto, para el público joven. O sea, creo que en esta película muy especial es como para el público pues adolescente, ¿no? Porque pues realmente los personajes son bastante jóvenes, la mayoría, ¿no? No se las vamos a spoilear, no, tranquilos, no vayan a verla, sí. Está muy buena y pues en general creo que tiene un mensaje pues importante, ¿no? Tiene un mensaje tanto pues de duelo, como de luto, pero también como de sobreponerse a esta situación tan complicada, ¿no? Pero pues bueno, Sí. creo que todos saben esa parte, ¿no? Que el actor principal pues ya no está, Ya no está. ¿no? Entonces Pues, ya no. creo que eso sí se los podemos spoilear porque es del conocimiento público, pero pues sí está muy buena, es un gran mensaje y visualmente también tiene unos efectos buenísimos, ¿eh? Tenoch Huerta y Mabel Cadena, por favor, denles un aplauso. Así es. Increíbles. Sí. Y bueno, hablando de este tema de Black Panther, yo lo mencionaba porque vamos a hablar un poquito de eso. Vemos que pues Shuri, pues todos sabemos, ¿no? Que pierde a su papá desde la primera película que hemos visto. Ahora en esta pues pierde a su hermano, todos lo sabemos. Y vemos en la película y un poco en el tráiler cómo ella pues tiene como momentos fuertes, ¿no? Momentos de duelo. Ya verán la película, verán un poquito mejor, pero quiero hablarlo porque pues en la película Shuri es joven, ¿no? Al tener como, pues sí, como 17, 18 por ahí. Y yo sé que, o sea, es actuado, pero creo que también representa mucho a la realidad, ¿no? Así es. Por ejemplo, el testimonio que nos va a dar ustedes, uno muy, muy parecido, ¿no? Así es. Que es de cuando perdió a su papá, como por mi edad, ¿no? Sí, yo tenía 16 años cuando mi papá falleció. Pues un poquito de contexto es que yo soy el séptimo de 8 hermanos, entonces pues era una casa bastante grande, ¿no? Entonces el hermano de mis hermanos los mayores, el más chico de los grandes, me lleva 10 años, es 10 años más grande que yo. Entonces, pues realmente no había como esa cercanía tanto como un hermano de tu edad, ¿no? Tengo un hermano de mi edad, somos cuates, nacimos el mismo día, etcétera, etcétera. Ustedes saben cómo funcionan los cuates, no se los tengo que explicar. No, estaría muy raro, ¿no? Los cuates son. Entonces, pues él y yo pasamos por esta situación, pero pues de manera personal, pues quiero, bueno, gracias por el espacio, por la invitación, pues comentarles cómo fue todo ese rollo, ¿no? Creo que pocas veces se habla de depresión o de ansiedad o de tristeza
o de muchas cosas en los jóvenes, ¿no? Creo que todo el mundo piensa en un joven y piensa en rebeldía, y piensa en desobediencia, y piensa en rock y energía, y piensa en que se van a comer el mundo, ¿no? Pero nadie ve la otra cara, ¿no? Nadie ve la otra cara de qué problemas se están teniendo los jóvenes, por qué los están teniendo, cuál es la red de apoyo, si es que existe, si es que no existe, ¿no? Creo que muchas veces en el mundo en general, creo que no hay una red de apoyo sana. Sí. O sea, creo que es hasta, va a sonar como muy cristianoide, pero es una realidad. O sea, es hasta que tú llegas a la iglesia, o más bien hasta que tú conoces a Dios, que hay una red de apoyo que realmente te puede sacar de una situación así, ¿no? Entonces, pues bueno, entramos en materia. Ok, bueno, vamos a entrar en materia. Como les comentaba, yo soy el séptimo de 8 hermanos, tenía 16 años y estaba cursando el segundo año de preparatoria. Yo estaba estudiando en la prepa 5. Entonces, pues desgraciadamente mi papá toda la vida pues tuvo problemas con el alcohol. Mi papá era alcohólico. Entonces él pues mucho tiempo estuvo bregando con esta situación, muchos años, ¿no? Yo recuerdo que desde que yo tenía memoria, yo recordaba a mi papá pues tomando, ¿no? Muchas veces embriagado, muchas veces... él era un empresario buenísimo, era yo creo que uno de las personas más brillantes de su ámbito. Mucha gente en el centro todavía no lo dice, o sea, tu papá era un fuera de serie, ¿no? No se han hecho dos como él, pero por otro lado pues tenía el tema del alcoholismo, ¿no? Entonces, pues en ese contexto, yo estaba en la prepa, mi hermano estaba estudiando en otra prepa, y pues en prepa 5, bueno, entrando a la prepa, prácticamente pues tú eres dueño de ti, ¿no? No hay que llévale la boleta a tus papás para que te la firmen, no. En el sistema de la UNAM, no. Tú vas cursando tus materias y si pasaste bien, nada más tú supiste. Si no pasaste, nadie se enteró, ¿no? Tú ves la manera de repetir, etcétera. Pero bueno, gracias a Dios yo no era mal estudiante, yo llevaba buen promedio y todo. Entonces, pues en ese contexto, mi papá por el alcohol, pues caí muy enfermo y pues fallece, ¿no? Fallece cuando yo tenía 16 años. Yo conocí de Dios cuando tenía 14 años, entonces pues, tenía relativamente poco tiempo de ir a la iglesia, ¿no? Tenía 2 años, año y medio de haberme convertido al cristianismo. Y pues desde que yo me convertí, como que traté de sanar ciertas cosas en Dios, ¿no? Como mi autoestima, como mi autoimagen, pero también la parte paterna. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en la escuela, mi papá nunca me felicitaba, ¿no? Nunca era como de, felicidades, sacaste 10, ¿no? Sacaste 9. Yo era un estudiante que todos los años, para la gloria de Dios, pues casi siempre sacaba diplomas, ¿no? Primero o segundo lugar de aprovechamiento. Y mi papá solamente me decía, carnal, es lo único que tienes que hacer. Así no era ni siquiera felicidades, me han dicho, no tienes que hacer nada más, no esperaba menos. Y dices, ok, no, gracias. Sí me esforcé, papá, ¿eh? Pero bueno, al final, pues yo sabía por qué y tenía un propósito detrás de todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando mi papá fallece, cuando yo tenía 16 años, pues fue muy complicado para mí, porque para mí mi papá siempre fue la persona que me acompañó a las cuestiones escolares. Como les comentaba, tengo un cuate, entonces mi mamá se iba a firmar las boletas de mi hermano y mi papá se iba a firmar mis boletas. Claro. Pero fue algo, o sea, padre, porque mi papá siempre estuvo al pendiente en ese tema. Con mis hermanos no. Entonces fue como especial. Fue un vínculo especial. Entonces todavía hasta el primer día de la prepa me acompañó y me dejó en la puerta y nunca más volvió a ir, ¿no? Fue como de, empiezas este ciclo, entonces empiezas esta nueva etapa, estoy presente. Y cuando él fallece, pues fue un boom para mí, pues bien fuerte, ¿no? Bien fuerte, porque mi mamá pues apoyaba un poquito más a mi hermano. Esa era mi percepción, ¿no? Porque pues, ellos mismos desde un principio, como yo me parecía a mi papá, era como de, el tuyo va a ser este y el mío va a ser este, ¿no? Y fue como de, ok, gracias. Gracias, papá, ¿no? Entonces, sentí como que en mi casa no tenía ese apoyo. Mis hermanos, pues desgraciadamente mi papá dejó muchos problemas económicos en las empresas. Porque teníamos una empresa familiar, mucha deuda, varios locales, todos tenían que atenderlos, se dejó un caos. Mi papá no dejó un testamento, entonces se hizo un caos enorme. Entonces todos estábamos viviendo nuestro duelo y nuestro luto de manera diferente. Pero yo recuerdo que pues desgraciadamente yo no tenía las herramientas necesarias para vivir pues mi duelo. Sí, claro. Yo no tenía las herramientas porque empecé a deprimirme, empecé a faltar a la escuela, empecé a tener problemas con la persona que en ese momento era mi pareja, empecé a tener problemas con mis amigos. Yo recuerdo que estaba por terminar el segundo año de prepa y cuando fallece mi papá, yo no pude ir a los últimos exámenes de
del año, porque en la prepa son anuales. Entonces tienes 3 módulos, el tercer módulo pues, es el de para finalizar el año. No pude ir a esos últimos exámenes, no fui a ninguno porque estuve una semana completa pues, con el luto y con las cosas en la casa con mi papá, ¿no? Entonces no fui y regreso a la escuela y los profesores fue como de Solorio, me enteré qué pasó y eso sí es un súper testimonio de que solamente Dios lo puede hacer. Solorio, no sé qué, sabemos qué pasó, no te preocupes, sabemos qué tipo de estudiante eres, te vamos a poner la misma nota del parcial pasado. Wow. O sea, no me hicieron exámenes, no nada. Compartimos tu dolor, te acompañamos, te vamos a pasar. Wow. Y pasé mi último año de prepa así. Cuando voy a inscribirme al siguiente año, yo ya llevaba meses mi papá de haber muerto y decidí no inscribirme en ningún grupo con ninguno de mis amigos. Yo lo decidí. Sí. Yo busqué y les pregunté, oye, tal, fulano de tal, ¿a qué grupo te vas a meter? A tal, ok, a ese no, a este no. Y empecé a descartar y a descartar y a descartar. Estuve inclusive a punto de no inscribirme. Entonces, imagínate, ¿no? Al final decido no inscribirme en ningún grupo con ninguno de mis amigos. Ajá. Paréntesis. Ajá. ¿Por qué decide no inscribirse? ¿Era parte de la depresión? ¿De la depresión? Okay. Sí, porque decidí no hacerlo porque no quería platicarlo con nadie. Okay. Quería, o sea, no... Sí, es como de, si voy a estar ahí, me van a empezar a preguntar y no quiero... Okay. Sí, no, y aparte que era como de, no quiero que me recuerden el dolor que era, claro. ¿no? Porque fue una parte bien difícil, porque también, digamos que ese cobijo económico Ajá. también lo teníamos por parte de mi papá. Ya cuando mi papá ya no está, es como de, bueno, tienes que ir a trabajar. Y yo como dice, pero soy estudiante, denme chance, ¿no? Estoy chiquito. Pero no, entonces fue como de, tienes que ir a trabajar, aunque te estudies, tienes que ir a trabajar porque así son las cosas. Desgraciadamente ya no tienes papá, o sea, casi así me lo dijeron, entonces pues a darle, ¿no? Entonces, trato de no meterme a este grupo con ninguno de ellos porque yo ya estaba teniendo una depresión importante. Empiezo a ir a la escuela y recuerdo que todas las mañanas yo llegaba como en modo zombie. Okay. Entonces yo llegaba a las 7 de la mañana y era como, me tocaba, lo recuerdo muy bien, geografía política, y era como de no tengo ganas de escuchar, no tengo ganas de aprenderme los mapas, no tengo fuerza, no tengo energía, y eventualmente empecé a dejar de ir. ¿Por qué? Porque pues empezaba a crecer como esta depresión. No lo hablé con mi mamá porque ya estaba más deprimida, no lo hablaba con mis pastores porque sentí como que no me iban a entender, como que al contrario me iban a regañar. No lo hablé con mis amigos porque pues, no quería hablarlo con ellos porque no me iban a entender, ¿no? Porque yo sentía que pues, al no conocer a ellos de Dios, pues qué buen consejo me podían dar, ¿no? O sea, al final en mi cabeza empezaron a maquinarse muchas cosas que no estaban bien, Entonces, total, empiezo este año de preparatoria y pues este periodo de depresión me duró justamente un año completo. Recuerdo que me la pasaba todos los días dormido, llegaba a la prepa como a las 3 de la tarde solamente a veces lo único que me hacía sentir bien en ese momento era jugar fútbol. Entonces me llegaba a la prepa a jugar con mis amigos nada más un rato, etc. Entonces, para no ser como la historia tan larga, al cabo de este año, pues yo empiezo a perder muchas cosas. Perdí ese año de prepa, perdí el tercer año de prepa, perdí a todos mis amigos, perdí a la que era mi pareja en ese entonces, perdí la confianza de las personas que estaban a mi alrededor y pues prácticamente pues, perdí todo. Ese año se perdió todo, yo me apalancaba y me jactaba de ser buen estudiante, se perdió. Yo me jactaba de tener una novia bonita, se perdió. Me jactaba de ser una buena persona, también se perdió porque me empecé a meter como en cosas no tan fuertes, pero que no estaban bien, me alejé de Dios, o sea, fue un año pues bien complicado. Sí, como que se le juntó todo, ¿no? O sea, como que fue un año en el que se dio cuenta realmente quién o qué le quedaba, ¿no? O sea, como que en ese año... se alejó de sus amigos, perdió a su novia, pero ¿cómo salió de este año? Porque si usted dice que perdió a su novia, perdió a sus amigos, no le contó a sus papás, bueno, a su mamá, no le contó a sus pastores, ¿por qué? Ok, no, espere, se lo voy a volver a formular. ¿Por qué no tenía como esta confianza en decírselo a alguien? Si quiere su familia no, pero ¿por qué de la iglesia
no sentía como esa confianza. No había en ese momento líderes jóvenes o personas, sus amigos de la iglesia, por ejemplo. ¿Por qué no quiso contarle a alguien? Pues porque pasa lo que yo creo que a todos los jóvenes y a todas las personas en el mundo en general les pasa. Sientes que tu problema no es tan grande como el problema de... O sientes que es como, bueno, es una tontería, que te van a decir, échale ganas, ¿no? Y ya con eso, ya, ¡pum!, mágicamente vas a salir del problema. Yo sentía que nadie podía tener el consejo que yo necesitaba en mi corazón. O sea, yo sentía como que era tan fuerte la carga y tan fuerte el dolor que yo sentía que la gente pues, era un problemita así comparado con los problemas de los demás, pero que nadie tenía como esa palabra que yo estaba esperando, ¿no? Pues creo que por eso no decidí hacerlo con nadie, ¿no? No decidí llevarle mi pena a nadie. Ok, entonces si no lo habló con nadie, ¿cómo pudo? Pues que eso es algo bien interesante. Después de que ya se acaba así todo, después de que me toca repetir, porque pierdo mi pase directo a la UNAM, tengo que repetir en otra prepa. O sea, pude haber repetido en prepa 5 y hacer el examen de la UNAM. Pero en ese momento, si soy muy honesto, no se me prendió el foco, no decidí hacerlo así, solamente mis hermanos me dijeron, pues no vas a dejar de estudiar, te vamos a meter a otra prepa, ¿no? Y gracias a Dios que fue así, me jalaron, me metieron a otra prepa. Y cuando entro a la otra prepa, bueno, antes de entrar a la otra prepa ya estaba sin novia, sin prepa, sin apoyo, ya tenía que empezar a trabajar, sin dinero, sin nada. Y recuerdo mucho que en un momento de intimidad con Dios, en un momento donde yo estaba en mi cuarto llorando así, tirado en la lona, toqué como ese fondo de, pues ya no tengo nada más que perder. O sea, ya no tengo nada más que perder, ya no tengo más a dónde ir, ya, o sea, o me pierdo, o me voy a las drogas, al alcohol, al sexo, o me regreso. Y me restauro. Y yo recuerdo que en mi corazón fue como de, pues la neta sí le tengo miedo a perderme en el alcohol, el sexo y las drogas, entonces mejor me voy a tratar de restaurar, ¿no? Entonces yo recuerdo que mucho fue ese día con alabanzas y con música. O sea, creo que la música sí toca el alma bien cañón. Yo no podía dormir en ese tiempo. Solamente ponía adoraciones o música cristiana y eso es lo que me permitía dormir. Y así como 2, 3 de la mañana llorando y hasta que me cansaba de llorar, me acostaba, me dormía, pero con esa música, ¿no? Entonces creo que esa parte fue sanando mi alma y después de ese tiempo fue como de, bueno, Dios, ya no tengo nada más que perder, ya no tengo a nadie más que llorarle, ya le lloré pues, un año a mi papá. Tengo que empezar a trabajar, tengo que restaurarme, tengo que levantarme. Me voy a levantar, pero pues tú dime cómo. Y recuerdo que me empecé a acercar a la iglesia de nuevo, me empecé a vincular a los ministerios, me empecé a vincular a la alabanza otra vez. Había ministerios en el centro, había células en varios lugares y recuerdo que a todos lados, a donde había que servir, iba. Entonces eso fue lo que me ayudó a restaurarme. Eso fue lo que lo fue sanando, ¿no? Así es. Como desde adentro. Sí, porque yo me separé de todo y después me metí a todo de nuevo. Sí, claro. Entonces fue como de Dios, como de, ok, muy bien. Sí. Estás yendo pero muy bien. Sí. Pero, ok, entendemos como toda esta parte y es muy importante Dios, ¿no? Es el único que Él verdaderamente nos puede sanar desde adentro. O sea, es que no sé cómo explicarlo, pero, o sea, sí, como que todo, o sea... sí, cuando estás tan roto, Él es el único que te puede volver a poner esas piezas, ¿no? Sí, porque hay medicina para el cuerpo, pero no hay medicina para el alma, ¿no? Claro. Entonces, realmente esa medicina para el alma, porque lo que yo tenía roto, pues era el alma, ¿no? El corazón, pues esa medicina, pues era Dios. O sea, no era ni siquiera mi pareja porque ya no la tenía, ¿no? No era mi mamá porque ya estaba más deprimida, no eran mis hermanos porque ellos estaban detrás de mí de trabaja. Sí. Entonces, esa medicina para el alma, pues fue Dios. Fue Dios. Y le quiero preguntar, porque Dios... creo que ya nos quedó muy claro y sabemos que Él es la respuesta. Ahora me quiero meter un poco a la iglesia. Okay, porque usted nos cuenta que se alejó. ¿Había alguien en ese tiempo, bueno, le voy a hacer una pregunta, ¿se alejó antes de su papá o después? O sea, como que en el proceso de su papá. No, después de que fallece él. O sea, antes de que fallezca estaba como muy metido en las cosas de la iglesia. ¿Hubo alguien en la iglesia que les diera como seguimiento o le preguntaba como de, oye, ¿estás bien, todo mal? Sí. Es como, ¿todo? ¿Todo bien? Okay. Sí, irónicamente fue uno de mis hermanos también, que en ese momento era pastor de jóvenes. Y que en ese momento pues era también mi
no como mi líder, sino como mi mentor. Okay. En ese momento nos asignaron como mentores a varios jóvenes de la iglesia. Sí. Te recuerdo, pues yo tenía 16 años, Claro. entonces pues era pues, un chavito, ¿no? Un chavito. Era un chavitito, o sea, tú tienes 15, ¿no? Yo tengo 16, 16, entonces pues, estábamos igual, ¿no? En esa época. Entonces me asignan un mentor y recuerdo que este mentor, que es mi hermano, al cual le debo mucho, gracias a Dios porque pues él como que me instruyó en esa área, en ese momento, fue como de, brother, no te voy a dejar perder. Okay. O sea, sí, o sea, sí. Recuerdo mucho cuando el primer parcial después que me regresé a la prepa, que sí. Me fue desastroso, o sea, pero desastroso así 6, 5, 7, ¿no? Así como de pancé, ¿no? Y recuerdo que me dijo algo que fue bien fuerte para mí, me dijo, es que eres un mediocre. Y yo, disculpe. Y yo, ¿mediocre yo? El orgullo, ¿no? ¿Cómo crees que mediocre yo? Entonces me dice, eres un mediocre. Y yo, ¿por qué? Dice, porque no das lo que puedes dar. Te conformas con medio dar, con medio creer que vas a hacer, pero eres un mediocre. Y recuerdo que esas palabras hasta el día de hoy me enchilan y me hierven en la sangre, porque dije, pues sí es cierto. Sí soy un mediocre porque no soy una persona de 6, no soy una persona de 5, soy una persona que nada más y que toda mi vida he podido hacerlo. Entonces ya sacúdete, muévete la cabeza, cachetéate y sigue adelante. Y él estuvo constantemente, todo el tiempo, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo va esta área? ¿Cómo va esta otra? Y creo que esa persona pues formó un carácter importante en mí, o sea, creo que Dios al final me quita a mi papá, bueno, yo creo que a él y también a mi pastor, el pastor William, en esa época también el pastor William fue un apoyo tremendo. El pastor William pues, es el pastor de nuestra iglesia. Queremos pastor. Pastor. Lo amamos en el corazón. Aquí lo llevamos. Entonces recuerdo que también él fue una persona que siempre apostó por mí. Ajá. O sea, yo no era como el chico más listo de los chicos que son listos. O sea, en el área espiritual como que me faltaba algo, pero él siempre vio algo y siempre apostó y dijo, pues este chavo tiene madera y vamos a apoyarlo. Y junto con mi pastor y mi mentor, sí. Pues ellos fueron los que, en la iglesia, los que me sacaron adelante. Ok, y le preguntaba porque creo que, no puedo decir, creo que muchas veces voy a tocar el tema con los cristianos, porque pues, somos cristianos. Creo que a veces con los cristianos somos muy de, es que tengo un problema, o sea, también depende de la persona, claro. Pero creo que en general es como, es que tengo un problema, o siento mucha ansiedad, o estoy pasando por depresión, o así, y creo que somos muy dados a, échale ganitas. Dios es la respuesta. Ahora, y sí, lee la palabra. Lee la palabra. Y sí, Dios es la respuesta, pero es como también qué pasa con la gente que tiene depresión, no porque a lo mejor en ese momento esté pasando por un duelo de X, de persona, o sea, de trabajo, ¿no? Sino qué pasa con las personas que tienen depresión porque tienen un desbalance químico. Claro. Entonces es como de, o sea, le echo ganitas, pues, pero sabes que mi cerebro no tiene químicamente las necesidades o el balance, ¿no? Ajá. Entonces, le preguntaba porque siento que a veces somos muy apáticos, ¿se llama? Apáticos a la necesidad de los demás. ¿Usted cómo ha visto de ese tiempo de la iglesia ahora? ¿Cree que somos más empáticos o nos hemos vuelto más intolerantes? Pues mira, creo que en esa época sí, como bien lo dices, creo que había más apatía en el tema, porque también la pandemia nos dejó ver pues, que la depresión es algo real, es muy real. Sí. Y se cayó el tabú que el cristiano no puede tener depresión. Eso no es cierto. El cristiano puede tener depresión. Y muchos cristianos hemos atravesado por ciertos periodos de depresión en nuestra vida con Cristo, ¿no? ¿Sí? O sea, al final es una realidad. Creo que hoy en día sí hay más empatía en el tema, porque creo que también es un mundo más informado a través de la tecnología, a través del internet. Creo que hay muchas iglesias que se han dedicado, muchos pastores que se han dedicado a escribir libros, a tener información acerca de la depresión, de cómo trabajarla. Creo que en esa época no, te voy a contar parte también de otro testimonio. En esa época, solamente el día del velorio de mi papá yo vi a mis hermanos de la iglesia. Solamente. Nunca más. Nadie más vino, nadie más me dijo, brother, ¿cómo estás? Échale ganas, aunque se échale ganas, ¿no? Sí. Nadie. Y todos mis amigos de la prepa se reunieron, 30 amigos,
así, y fueron a visitarme al menos una vez cada semana. Gente que no conocía de Dios, gente que no tenía por qué hacerlo, gente que vive hasta Canal de Chalco, ¿no? O sea, gente que vive muy lejos. Y recuerdo que el día del funeral de mi papá estuvieron ahí, una semana después estuvieron ahí, a la siguiente semana también, como un mes más o menos estuvieron yendo. Y tú dices, wow, o sea... Se puede ver, sí, se puede ver que somos como, bueno, ya tenemos a Cristo y es para nosotros y ni modo, ¿no? No, o que la gente es como de, bueno, como ya tienes a Dios, pues no necesitas a la gente. Y, o sea, sí y no. Porque también dice la palabra que pues, cuando estamos unánimes, en compañía con los hermanos, pues hay amor, ¿no? Hay fraternidad. Entonces eso también llena el corazón del ser humano. Sí, no solamente se trata de que Dios haga todo el trabajo. Claro. También uno tiene que buscar ayuda. Claro. También uno tiene que ir con la gente. ¿Sabes qué? Necesito un apapacho. Creo que uno de los grandes tabús de la iglesia también es decir, necesito de las personas. Porque sí es cierto. Y de hecho, sí, cuando, lo voy a decir, ¿se acuerda que como en junio de este año fuimos pues a un congreso, esto es como de un corazón, ¿no? Y iba un pastor invitado, se llama Taylor Barriger, es un gran predicador, es muy creativo, búsquelo, también tiene un podcast que se llama Haciendo Iglesia, y él hablaba en la primera noche, él predicó y se subió con su Biblia chiquita, con su gorra, fue increíble. Se subió y empezó a hablar exactamente de eso, de la dependencia, no solamente que tenemos que tener de Dios, sino también de los hermanos. Claro. Y a mí sí me sonó mucho porque yo soy una persona que si la está pasando por algo difícil, creo que nunca me dio como, creo que no sé, la verdad, pero creo que no soy como, no creo que sea una persona depresiva, pero lo que sí me da mucho es ansiedad. Entonces, cuando estoy en etapas como muy ansiosas o de mucho estrés o a veces de tristeza, lo que yo suelo hacer es alejarme. Claro. No, o sea, como de, no, yo sí puedo, ¿no? Y pues es como, solita, yo sí puedo, ¿no? Y él hablaba mucho de la dependencia, no estamos hechos para estar solos. O sea, y sí tenemos a Dios, pero no somos, o sea, somos seres relacionales, ¿no? Claro. Y incluso desde Génesis, Dios lo dice, ¿no? Dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y se me quedaba mucho porque él decía, esto funciona también para que cuando alguien esté en el suelo, no sea, ¿para qué estás en el suelo? ¿No? ¿Qué hiciste mal? ¿No? Sino que sea, te levanto, te ayudo y salimos de ahí. Y qué fuerte que nosotros, que Jesús nos mandó a hacer y ser y compartir de su amor y estar apoyándonos a nosotros. Qué fuerte saber que somos los más apáticos. Claro. De todos, que no es para condenación, ¿sabes? O sea, tranquilos. Gente que nos esté viendo cristiana, no es para condenación, sino es para reflexionar y ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy, en qué no estoy obedeciendo a Jesús, ¿no? O sea, porque está muy padre esto, lo voy a decir, voy a tirar un tabú, porque creo que muchas veces es como, bueno, tenemos que ir a ser discípulos, ¿no? Pero siento que a veces solamente queremos que sea así, y queremos que sea pues te invito y solamente te invito, o sea, no tenemos una relación con una persona y creo que tenemos que tener relaciones con personas para poder llevarlas, ¿no? Sí, de hecho, justamente un ministerio muy exitoso de otro país, o sea, que tiene muchos congregantes, nos decía uno de los que en ese momento eran como líderes de jóvenes, hace unos años, si tú quieres realmente impactar la vida de las personas, si quieres realmente hacer discípulos, vive con las personas. O sea, no les exijas, no les des librazos, no les des bibliazos, no les des órdenes, no les digas qué hacer y tú no lo hagas, ¿no? Vive con ellos, haz vida con ellos. Si tú dices, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, ¿no? No, creo que es muy difícil empatizar también tú como discípulo con alguien que no lo hace, ¿no? Y eso es una de las tabúes que la iglesia pues sigue cargando, ¿no? O sea, hoy esos grandes líderes, esos grandes predicadores, que no son un secreto para nadie, ¿no? Piden que hagamos las cosas, pero pues, en una iglesia de 100,000 personas, pues ¿qué tipo de red de apoyo puedes tener, ¿no? ¿Cómo accedes a tu pastor, ¿no? ¿Cómo accedes a esa persona que se supone que te tiene que guiar, que te tiene que sanar, ¿no? O sea, al final, pues sí es algo bien importante, pues vivir con las personas a las que tú estás levantando como discípulos o como seguidores, ¿no? Sí, es muy importante. Y después, porque
bueno, durante ese momento usted no tuvo una red de apoyo, ¿no? Como que se alejó, pero después, como que, ok, voy a decirlo, porque muchas veces creo que es muy fácil decir como, busca ayuda, ¿no? ¡Échale ganitas! ¿Pero en dónde? Uno es en dónde y a veces es como, es que no siento las ganas, o sea, cuando está uno en estado como depresivo, es como, o sea, sabes que la estás pasando mal, pero es como, aquí me quedo, como que no quiero salir de ahí, ¿no? O sea, como, aquí me quedo. Entonces es como también uno desde afuera, porque si una persona está viendo que una persona está pasando mal, está pasando por estos episodios de depresión, ¿cómo podemos ser de ayuda? O sea, le pregunto porque usted ya ha pasado por eso y yo no. Entonces, como desde afuera las personas, ¿cómo podemos ayudarles? Pues fíjate, mira, por ejemplo, en esa época yo recuerdo que va a sonar súper egoísta, pero pues es una realidad. Tú te aíslas, o sea, algo natural de la persona que está deprimida es que se aísla, se va, se aleja de las personas que pueden ser su red de apoyo, pero cuando esta persona se siente lista, va a buscar a una persona, a un amigo, a un compañero, a una expareja, a un pastor, etc. Y lo peor que puedes hacer es que después de 5 meses, 6 meses que esta persona se alejó, cuando regrese a ti, volver a alejarla. O sea, creo que eso es lo peor que puedes hacer. ¿Cómo ayudamos a las personas que están en depresión? Aunque no estemos ahí todos los días, el día que ellos vengan a nosotros, debemos estar ahí. Esa es la mejor, porque yo recuerdo que en mi caso personal así fue. Mi esposa también es una persona que tiende a deprimirse mucho, a pesar de que la ven que es luces, colores y muchos bombones. O sea, es una persona que tiende como pues a la depresión, ¿no? Y recuerdo mucho que vivir con ella me ha ayudado a entender y aprender que lo mejor que puedes regalarle a una persona que tiende a ser depresiva o que está pasando por depresión es estar ahí el día que lo necesite. No tienes que estar ahí taladrando todos los días. Porque esa gente es como de, no, ahorita me siento mal, ahorita dame chance, ahorita no quiero, no puedo, no. A veces ni siquiera es que no quieran, a lo mejor no pueden. O sea, sinceramente su cuerpo dice no. Entonces, perdón. El día que síguele. Perdón, es que se pone nervioso. Pero acá lo tapa. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ok. Perdón. El día que tú sales a buscar a estas personas, ese día, pues esa persona sí tiene que estar para ti. O sea, suena egoísta, pero pues es así. O sea, tú no sabes estos últimos 6 meses cómo le fue a esta persona. Entonces, sí es como tener como cierto ojo de decir, ok, soy empático desde el principio, me trato de meter, si me da autorización me meto, si no, me mantengo al margen y el día que ella lo necesite, estoy ahí. Claro. Creo que eso es una de las mejores cosas que puedes hacer por alguien. Claro. Sí, pues porque es como, pues es que no quiero, no puedo, pues porque me tienes que estar presionando tantas veces, ¿no? Y sí, que no te dé tu espacio, red flag. Yo que no te dé tu espacio, red flag. Sí. Y bueno, como para ir aterrizando este avión, ¿usted cree que ahorita, como ahorita está la iglesia, estemos preparados para hablar de estos temas o para, bueno, no solamente hablarlo, sino como para accionar nuestra ayuda a los trastornos mentales? Pues creo que necesitamos informar más tanto a los líderes emergentes como a los actuales de los temas. ¿Por qué? Porque justo, o sea, la cultura en México es como de échale ganas. Es una cultura de échale ganas. O sea, creemos que esta palabra soluciona todo en el país y no es cierto. No es cierto. ¿No? O sea, es importante que la gente esté informada y creo que es un área de oportunidad. O sea, no creo que ahorita sea como, sí, vamos y hablemos del tema y todos nos entendemos. Creo que no. Creo que es un área de oportunidad muy importante en la iglesia, este tipo de temas, ¿no? Realmente nosotros somos bendecidos porque nuestros pastores son psicólogos. Entonces, como que podemos entender mucho el tema, pero otras iglesias no. Y en otras iglesias hay mucho tabú, hay mucha discriminación a las personas que tienen este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, pues no está bien. O sea, creo que sí es un área de oportunidad en el que podemos aprovecharla e informarnos y crecer. O sea, creo que ahorita todavía no estamos listos, pero podemos estarlo. Y la última pregunta, si quieres llorar, se vale llorar. Déjame prepararme. Traigo mis gotas. La última pregunta es, ¿qué le hubiera gustado escuchar en esa época? O sea,
cualquier persona que no escuchó, pero que usted dice, esto, o sea, esto de verdad lo necesitaba y a lo mejor nadie me lo dijo? Pues mira, yo creo que en la iglesia, creo que nunca fue como que no tuviéramos palabra. Okay. Creo que en la iglesia sí mucho, las predicaciones, los líderes, los mismos jóvenes como que sí eran como de, pues, lee tu palabra, o te regalaban un versículo, ¿no? O sea, yo tenía la costumbre con Pau de mandarnos un versículo, ¿no? Entonces, en esa época. Ya no éramos novios ni nada, pero pues todavía nos mandábamos versículos porque al final, pues, ella estuvo como ahí presente, pues, en esta etapa, ¿no? Entonces, pues yo creo que... Yo venga, sí me va a conmover. Venga, tranquila, está bien. ¿Me repites la pregunta? Esa es la pregunta. Es que ¿qué le hubiera gustado escuchar en esa época que nadie le dijo? Es que, bueno, esto es algo muy familiar, muy personal. O sea, creo que en esa época me hubiera gustado escuchar por parte de mi familia, te digo, porque creo que la iglesia sí estuvo ahí, pues estamos para ti, ¿no? O sea, creo que al final, sí, claro que en algún punto yo iba a empezar a trabajar. Claro. O sea, evidentemente en algún momento, pues yo iba a dejar de estudiar. Y después de una crisis, ¿no? Sí, después de una crisis, evidentemente iba a buscar algún tipo de entrada económica. Pero creo que a mí me hubiera gustado escuchar ¿sabes qué? No importa que él ya no esté, aquí estamos nosotros. Y porque al final la familia pues, sí juega un papel bien importante. Claro. O sea, y yo entiendo que todos estaban embroncados, y yo entiendo que todos tenían sus negocios, y yo entiendo, pero pues, yo era un chavito de 16 años, ¿no? O sea, al final yo no sabía ni siquiera que iba a estudiar, o sea, estaba por entrar a mi último año de preparatoria, ¿no? Y tenía que repetirlo porque ya la había regado y había tomado malas decisiones, ¿no? Entonces recuerdo que en esa época fue como mucho buscar la parte de, ya no está él, pero estamos nosotros, ya no vas a tener esto, pero estamos aquí para apoyarte. Creo que eso fue algo que de manera personal me hizo falta escucharlo en esa época. Okay. Entonces espero que si alguien esté pasando por algo difícil en este día, estas palabras hayan sido de mucha bendición, de mucha ayuda. No estás solo. Así es. Pide ayuda cuando también, es que no sé si es cuando te sientes listo, pero cuando tú decidas pedir ayuda. Sí, eso es lo más importante. O sea, cuando tú decidas pedir la ayuda, tienes que pedirla. Tienes que pedirla. Y cuando los que estemos alrededor de una persona así, estemos listos para escucharlos. Sí, infórmense, está bien este tipo de problemas. Al final del día somos un mundo caído, entonces nos va a pasar. Y pues nada, muchas gracias. Estuvo increíble este capítulo. Que se repita. Ok, va. No me dicen cuándo pasa. Claro. Entonces, pues sí, espero que te haya gustado, te haya alegrado tu día, noche, mañana, tarde. Cuando lo escuches. Cuando lo escuches. Y pues síguenos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, danos follow, danos like, prende la campanita. Por favor, coméntanos algo. Coméntanos a lo mejor qué te ayudó en este episodio, en este día, o no sé, como de a lo mejor esto lo necesitabas hace 6 meses, pero ahora me dio más energía. No sé, coméntanos lo que tú consideres. Y pues nada, nos vemos dentro de 15 días. Cuídate mucho, te queremos. Bye. Hasta luego. Bye.